Saludamos a todos los presentes, agradecemos especialmente a Educatec Internacional, que nos brinda la oportunidad de estar juntos, comunicados y con feedback a través del chat. Mi nombre es Isabel Mancione y me gustaría, para comenzar, leer unos versos de Eduardo Galeano que atraviesan el tiempo y el espacio. Uno siente que los escritores son grandes intuitivos, como para captar una psicología válida para todos los tiempos. Dice Eduardo Galeano: de nuestros miedos nacen nuestros corajes, y en nuestras dudas viven nuestras certezas. Los sueños anuncian otra realidad posible, los delirios otra razón. En los extravíos nos esperan los hallazgos, porque es preciso perderse para volver a encontrarse. Nos parecieron unos versos que aluden, también son aplicables al momento actual, donde estamos viviendo con un aislamiento social preventivo por esta pandemia del coronavirus, como el arma más efectiva que tenemos, junto a la concientización de cuidar la propia vida y la de los otros a través de este distanciamiento social. Pero aparte de esto, no contamos con un manual que nos diga cómo hacer las cosas mejor en el día a día. En realidad estamos aprendiendo, la mayor parte de nosotros está en nuestros hogares todo el día, y ahí es donde pensamos cómo estar con nuestros hijos, con nuestros niños, con nuestros jóvenes, a distancia de nuestros padres, de nuestros abuelos, o tal vez solos, con los alumnos, o en nuestro caso, con los pacientes, y atendiendo emergencias en muchas ocasiones. Algunos tenemos el privilegio de continuar trabajando, cumpliendo al mismo tiempo la misión de cuidar y sostener tanto a los otros como a nosotros mismos. En este privilegio, sin embargo, para los profesores, para los docentes en general, se han presentado situaciones complejas con las que tienen que luchar. Nosotros las conocemos porque desde el proyecto Educreando estamos acompañando a las escuelas con las cuales trabajamos hace ya unos cuantos años. Ha habido casos al inicio de la cuarentena de docentes súper exigidos a brindar clases, tareas, a través de algunos de los medios online que manejaban mejor. Y esto es una regla general, válida para cualquiera en la humanidad. Lo que te hacen a ti, luego tú lo reproduces, porque es una manera de descargarlo. Entonces, ellos sobreexigidos, sin quererlo y sin hacerlo a propósito, también han sobreexigido a los padres que tenían que acompañar y funcionar como maestros en casa y que no podían responder adecuadamente o sentían mucha presión. Entonces se armó un mundo de presiones, el docente presionado, los padres presionados. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, la escuela siempre es una institución destinada a sostener, a contener. Decía un filósofo y periodista que a nosotros nos ha gustado mucho, a todo nuestro equipo, por cómo refleja en pocas palabras la situación de la institución escuela, decía: cuando a la sociedad le pica, se rasca en la escuela. Y ante esta pandemia, lo primero fue pensar: hay que contener los niños y los jóvenes a través de proyectos educativos, que la escuela se mantenga abierta online todo el tiempo y acompañando a los niños. Ahora, los seres humanos tenemos la gran ventaja y oportunidad, o sea que el título de esta reunión es la pandemia como una oportunidad. Nosotros con Diana pensamos, una oportunidad para aprender. Y bueno, han aprendido los docentes, han aprendido los padres, aprendemos nosotros los psicoanalistas, todos aprenden, porque puesto el ser humano en situación, si con los hábitos que cuenta no puede resolver la adaptación, tiene que generar un aprendizaje. Y el aprendizaje duele, porque significa como un confronte entre ideas previas que uno ha tenido, que está dispuesto a defender a muerte,
y las adaptaciones necesarias para continuar la vida. Entonces llegaron ideas a las escuelas que nos consultaban cómo le preguntamos a los alumnos cómo se sienten en este momento. Entonces aparecieron otros temores. Y si los alumnos contestan que sienten miedo, angustia, ¿qué les decimos? Bueno, acompañamos estos procesos tratando de que no se exigieran más de la cuenta nuevamente. O sea, el docente puede preguntar, pero las respuestas que recoja del orden de lo emocional necesita que lo acompañe el psicólogo de la escuela, el orientador escolar, los psicólogos voluntarios, que hay muchos en este momento, o los voluntarios nosotros de Educreando, como lo hacemos con nuestras escuelas. Ese es el profesional que sabrá cómo organizar la atención de esas respuestas, que no se sobrecargue el docente. Puede preguntar, pero la respuesta la tiene que dar aquel que está más preparado. De esta manera, cuidamos también a los que nos cuidan. Entonces les sugerimos, sí, tomen en cuenta la emocionalidad, pero habíamos leído bastante acerca de que no solo podemos preguntar cómo se sienten, sino una pregunta que cambia el verbo y que mira hacia el futuro es ¿qué necesitan? Lo cual es una forma de sacarlos de un contexto donde la esperanza corre el riesgo de perderse. Otros casos tuvimos que atender. Los profesores que no temen a la tecnología porque tal vez ya la tenían incorporada, y los profesores que sí tenían que familiarizarse con la tecnología. Pero en un caso como en otro podía producirse alguna resistencia porque la natural asimetría de la hora de clase entre un estudiante y un profesor, y sobre todo un profesor que no maneja bien la tecnología, parecía tambalear, como si la estructura de un poder legítimo se apoyara en el manejo de la tecnología y no en la idoneidad y la solvencia acerca de los contenidos de esa área del saber o de esa disciplina que está transmitiendo a través de algunos trabajos. Un profesor de la secundaria contaba que el problema más grande que tenía era que lo agotaban las correcciones, porque los alumnos, al no disponer todos de computadoras, fotografiaban los trabajos prácticos, a veces escrito a manos. Entonces eran horas con las correcciones, hasta que, bueno, encontramos algunas maneras de dar una logística a todo esto, de armar carpetas año por año, y todo el material recibido, ir juntándolo hasta tener tiempo de contestarlo. Manejarse con menos exigencia, porque por ahí no vamos a morir de coronavirus, pero la exigencia, el estrés, nos puede generar malestares y hasta enfermedades. La pandemia se ha constituido en una oportunidad forzosa para aprender. No la hemos elegido. ¿Y qué tenemos que aprender a construir? Una adecuada telepresencia, de lo cual va a hablar Diana. Afortunadamente podemos comunicarnos, porque Internet posibilita y las aplicaciones que podemos bajar son unas cuantas, para sobrellevar lo importante, cuidar la vida propia, la de los otros, y difundir la toma de conciencia. Porque uno puede saber algo, pero por ahí no es lo suficientemente consciente de lo que sabe. Es un saber a veces que no arraiga en la toma de conciencia. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué oportunidad nos da este aislamiento a los que trabajamos con seres humanos, a los que somos adultos, o se supone que somos adultos, con respecto a los que cuidamos? Y es fortalecer nuestra identidad como cuidadores. Desde ya, al ser adultos, se espera de nosotros que sepamos cuidar. Pero la identidad como cuidador en un contexto donde nosotros también estamos vulnerables y nos fragilizamos, requiere ser sostenida, ser fortalecida. ¿Cómo la podemos fortalecer? Aprendiendo a interpretar los estados emocionales. Claro, si no tenemos una manera de ver las caras, los gestos, lo que sí vemos en presencia directa en una escuela, había un maestro que decía, yo miro la cara de todos los alumnos antes de entrar, o cómo están en la fila. Qué bueno, ¿no? Qué inteligente, porque estaba mirando
un cuerpo que expresa muchas emociones. Bueno, aquí estamos privados en ocasiones de esa presencia por algunos medios, porque si usamos los mails, si usamos el WhatsApp solo para escribirnos, ¿cómo interpretamos los estados emocionales? Y bueno, leyendo entre líneas, los afectos, los deseos, los sueños, los ideales, están expresados en esos mensajes, o generando una tarea que permita visualizar desde la disciplina que estoy impartiendo algunas de estas cosas. También los sueños, por ejemplo, los sueños pero no del soñar, los sueños en el sentido de los ideales, aquello que guía la vida de ellos, cómo se ve interrumpido en esta cotidianidad rara, insólita, diferente. Como un consejo, si se nos permite generar, no es el mejor de los momentos para exigirse ser el mejor padre, el mejor profesional, el mejor alumno, el mejor niño o el mejor joven. Estamos ante una emergencia mundial. Desconocemos muchas cosas en medio de este proceso y no podemos esperar entonces comportamientos de todos nosotros, niños, jóvenes y adultos, como si nada pasara. Si se trata de nuestra querida escuela, porque la escuela, nosotros hemos hecho algunas investigaciones sobre la representación de la escuela y resulta siempre una institución muy querida. Bueno, la escuela tan querida tiene que tener en cuenta lo que sentimos, porque es un contenido curricular, pero como dijimos hace un momento atrás, si excede a la capacidad del docente dar un trámite o una elaboración a la respuesta que encuentra, que busque apoyo en los especialistas sobre la emocionalidad. Porque no es momento de omnipotencia, nunca lo es, y mucho menos ahora. En estos días, entre otras cosas, hemos distinguido la importancia de diferenciar comunicación de quedar inundados de mensajes tóxicos que nos hacen daño. Por tal motivo es una oportunidad también que tenemos para seleccionar qué transmitiremos y qué no, incluso qué leeremos nosotros mismos. Porque una de las funciones del adulto entonces está fortificar su identidad de cuidador, está formarse un poco más aún como intérprete de los estados emocionales y amortiguar la crueldad que anida en algún lugar recóndito de los vínculos y que, al igual que la envidia, por ejemplo, lastima tanto al que la siente como a aquel que es destinatario de la misma. Y nos referimos a procesos que no son necesariamente conscientes. ¿Por qué decimos todo esto? Porque es una oportunidad que tenemos para protegernos del dolor, del estrés, del desgano y hasta de la depresión que puede generar la abundancia tóxica de información y de recomendaciones. Atengámonos a los órganos autorizados y adecuemos la información, los docentes, los profesionales de la salud en general, a la lógica del receptor. Siempre dirigiéndonos a acercarnos a la verdad, a esa parte de la verdad que podemos conocer, porque la verdad es el único nutriente del crecimiento mental, del crecimiento de los procesos simbólicos, del desarrollo de la subjetividad y de la posibilidad de mentalizar las experiencias, cosa que la vida no sea una acumulación de un experienciar porque sí, sino que deje algún reservorio que sirva como de herramientas para afrontar lo que sigue. La Organización Mundial de la Salud define la salud mental, a mí me parece de una manera simple y genial. Capacidad de amar, de trabajar y de ser feliz. Ahora, en estas circunstancias, una parte importante de nuestra población puede mantener su rol e identidad de trabajador porque puede trabajar a través de su computadora y con las distintas aplicaciones. Pero otra parte importante de la población, en general lo que llamamos
emprendedores, aunque no sean empresarios en el gran sentido de esa palabra, corren riesgos, porque aunque no enfermen de coronavirus, tienen que soportar las ansiedades y angustias que provoca la alteración de la identidad social. Y en este caso viene a nuestra memoria un autor, un psicoanalista inglés fallecido ya, era un pediatra, además de psicoanalista, Donald Winnicott, que acostumbrado a trabajar con la pareja mamá-bebé, como todo pediatra, había formado un concepto de la salud en otros términos, con otra mirada. La salud tenía que ver con la posibilidad de vivir una vida que valga la pena de ser vivida. Entonces, ¿qué podemos hacer en nuestro contexto actual para que la vida valga la pena de ser vivida? Y hacerla interesante, habitando lugares y espacios como son los lugares artísticos, los lugares literarios, los culinarios, los espacios de colaboración con la comunidad. Hay muchos voluntariados para trabajar con los ancianos, por ejemplo, o con las personas que no pueden salir de sus casas y hacer sus compras, para acompañarlos telefónicamente, crear herramientas para entretenimiento de las familias, organizar eventos para los vecinos, ya que estamos viviendo una experiencia indudablemente que nos hace sentir parte de una totalidad humana. Ustedes verán que en los barrios, de balcón a balcón, se juega al bingo, se toca un violín, acá en nuestro medio se canta un tango, y he visto en Europa, en España como en Italia, también que hacen gimnasia y algunas otras actividades, y se incorporan a esas actividades un nutriente muy especial para moderar situaciones angustiantes como es el sentido del humor, tan necesario. Bueno, en esta crisis de la civilización, cumplir con acciones solidarias, priorizar lo colectivo por sobre lo individual, aun cuando no conocemos el desenlace de lo que vendrá, porque el futuro es incierto, ya esta manera de configurarlo es una primera manera de empezar a pensarlo, porque lo que a nosotros, los seres humanos, nos calma es una actividad psíquica que se llama pensamiento. Si no podemos pensar, estamos mal. Cuando podemos pensar, nos tranquilizamos. Pero pensar es una actividad muy noble, que requiere suspender la descarga motora para seleccionar dentro nuestro como la mejor, tomando una decisión, la mejor idea, el mejor concepto para cada momento. En esta oportunidad, ¿qué nos toca? Sostener una situación de incertidumbre hacia el futuro. Por eso sugerimos en el hogar construir una rutina que ayude a organizar el día. Esto se vuelve muy importante para que los días no sean tan parecidos unos a otros. Incluso conviene diferenciar el fin de semana de la semana. En esa rutina, ¿qué es conveniente hacer? Lo que hacíamos siempre, mantener algo de la continuidad de nuestra identidad. Nos bañábamos a la mañana, desayunábamos, nos vestíamos para salir, bueno, mantener todo esto. Y con respecto a las horas del día, sin ser extremadamente rígido, diferenciar las horas que se va a trabajar en tareas de la casa, en tareas profesionales, en tareas de la escuela acompañando a los hijos o como docente programando lo que vamos a hacer, momentos lúdicos, artísticos, recreativos, las parejas, algunos momentos sin los hijos, etc. Y otra recomendación, para no caer en los escenarios más depresivos, es, aun cuando se viva en un monoambiente, tener la posibilidad de diferenciar los ambientes para cada actividad del día. Bien, en este contexto no pretendamos estar bien todo el día, ni estable todo el día. En general no lo estamos, mucho menos ahora. Sí hay que recuperarse del estrés, hay que cuidar la vida y también descansar adecuadamente, cuidar las horas de descanso. No tener ¿cómo se dice? Una saturación, una contaminación acústica, y no olvidar atender a aquellos seres que no podemos atender
presencialmente y que están en nuestras vidas y que sufren por algún motivo en particular. Como psicoanalistas nos hemos hecho una pregunta: ¿cuál es el impacto que produce en el ser humano este aislamiento social que no es voluntario, sino respuesta altruista a una necesidad de la comunidad, para que todos nos cuidemos y cuidemos al otro? En general vemos que la mayor parte responde adecuadamente, solo una parte menor no puede, y son aquellas personas que niegan el violento contexto en el que estamos inmersos, y que proceden como si no pasara nada. Pero ellos también nos necesitan, aunque muestren desdén, negligencia, omnipotencia. ¿Qué hacer con ellos? Bueno, hay que tener una paciencia especial, que te la concede la posibilidad de que vos tengas una mirada sobre esos hechos, como nuestro equipo llama abuenada. Una mirada que incluye una perspectiva que es no enojarse con ese desdén provocativo. Un entrenamiento requiere esto, en comprender que hay ahí un sujeto que nos necesita, nos busca, pero nos busca mal. Este aislamiento provoca sensaciones de encierro y potencia todo lo que habitualmente sucede en los vínculos. Muchas veces, y esto es a tener en cuenta, se potencia la violencia en el grupo familiar. En esos casos hace falta una ayuda especial. Como parte de la especie humana, en este momento los que estamos en cuarentena compartimos una sensación que podríamos llamar de estar constreñidos. Esto moviliza los diferentes grados que hemos aprendido de tolerar a la frustración a lo largo de nuestra historia social, familiar y personal. Ya decía Freud que 3 eran las situaciones que se le imponen al ser humano y que arrasan con su tendencia narcisista: los desastres naturales, las enfermedades y la presencia de un otro. Y en este contexto de la pandemia, sin duda, tenemos todo junto. Sí, podríamos describir lo que nos toca vivir hoy como una cascada de acontecimientos. Primero tuvimos una alerta que nos parecía re lejana, allá lejos en China, y que se nos fue haciendo más cercana y alarmante cuando afectó a Europa. Estar en América Latina nos dio la ventaja de conocer un poco más de este enemigo invisible y justamente por eso omnipresente, antes que llegara a nuestros países. Y aún así nos resultó impactante, nos conmovió no tener elección. Casi todo se volvió remoto de golpe, obligatoriamente, y se impuso la necesidad de cumplir con este aislamiento social preventivo y difundirlo colaborativamente, concientizándose del mismo. Nos conmueve que el virus nos hace presente que todos estamos expuestos sin ninguna diferencia. Todos somos vulnerables y todos corremos los mismos riesgos, así como podemos sentir los mismos temores y las mismas alarmas. Por ejemplo, los médicos, los enfermeros, los camilleros, los bioquímicos, los conductores de ambulancia, que están en la primera línea, atraviesan ellos también momentos de miedo. Y la sociedad reacciona de manera ambivalente. Por un lado, salimos a aplaudirlos a los balcones, pero por otro lado, muchas veces se los discrimina. Por ejemplo, los vecinos temen el contagio cuando algunos profesionales que trabajan en hospitales se han alquilado un departamento para poder cuidar el aislamiento social de sus familias, dado el nivel de gran exposición que ellos tienen. Sin embargo, hay que llevar mensajes tranquilizadores a la comunidad. Que sepa que ellos también se cuidan y cuidan a los otros y lo hacen muy bien. En este momento debemos dejar fuera nuestras confrontaciones, por lo menos tratar, ya que no se puede elegir. Estamos en una pandemia y tenemos que construir fortaleza, pues si bien todos somos individuos, precisamos ser y sentirnos una comunidad.
Y ya se ven algunos resultados en este sentido, como por ejemplo los producidos en relación a los ídolos de la sociedad. Esto ha cambiado. Hoy son nuestros ídolos aquellos que nos cuidan y que les toca estar en la primera línea, esa especie de trinchera. Asimismo, pensamos que se están transformando ciertos espacios subjetivos e intersubjetivos, desde las prácticas de trabajar para el bien del colectivo social. Nuestro equipo, con el proyecto Educreando que llevamos a cabo en escuelas y con la red de psicoanalistas en la comunidad que pertenece a la Federación Psicoanalítica de América Latina, a la que pertenecemos, trabaja en pos de fomentar y afianzar entre las personas vínculos confortables en los cuales vivir y crecer. ¿Qué serían estos vínculos confortables? Son vínculos en los que no se niegan las emociones, se aprende a registrarlas para nutrir el autoconocimiento y la autoaceptación. Por ejemplo, hace unos minutos atrás, Isabel hablaba de enojo. No se puede prohibir que las personas se enojen. Por ejemplo, de la situación que nos toca atravesar, pero con la ayuda de un otro, confiable y respetuoso, pueden reconocer el enojo y aceptarlo, porque es válido que un día estemos enojados, o bajoneados, o sin ganas. Podemos aceptarnos que no seamos como creemos que deberíamos ser, sino como de verdad estamos sintiéndonos. De esta manera, se podrán aceptar también límites y frustraciones al servicio de una convivencia armónica y de una ciudadanía responsable. Para que el adulto se erija en un ser confiable y respetuoso, es necesario que el respeto se entienda como un proceso donde el más desarrollado es el que respeta al ser en desarrollo y con ello muestra un modelo de funcionamiento que entonces se va a poder internalizar y también replicar. Las escuelas tienen la capacidad de llegar a muchos hogares y por lo tanto multiplicar los efectos de la prevención. La escuela llega a la mesa de la familia, se habla de la escuela en la cena. Y los educadores, así como todos los adultos cuidadores, son imprescindibles para el desarrollo humano. Son creadores y partícipes de una intimidad vincular muy especial, con encuentros y desencuentros en el día a día de la escuela y de la vida. Es por eso que mantener un espacio de contacto entre alumnos y docentes es vital en estos momentos. Y cada docente y adulto cuidador se podrá manejar con la tecnología que les resulte más sencilla y cómoda de usar. ¿Por qué mencionamos esto? Justamente porque el aislamiento social preventivo se constituye en una oportunidad para generar una producción colaborativa entre padres y docentes, que pensamos que debe incluir la emocionalidad y una postura esperanzadora respecto del futuro. La presencia en los vínculos de estabilidad, seguridad y confianza es lo que nos asegura un desarrollo en salud. Entonces, no podemos interrumpir la presencia. Tenemos para ello, gracias a la ingeniería, la que llamamos telepresencia. La telepresencia es una experiencia sensible de estar en algún lugar con el otro, más en presencia psíquica como ser social. Requiere que los adultos, docentes y padres tengan una actitud cuidadosa de lograr una comunicación que nosotros hemos llamado responsiva, responsable y receptiva, donde el adulto registra la interioridad del otro con respeto y lo devuelve en dosis pequeñas aquello que ha podido ir entendiendo. La telepresencia requiere de nosotros una especial capacidad de escucha. Al mismo tiempo, tenemos que lidiar con nuestra propia angustia, nuestro propio temor y enojo, para poder seguir siendo receptivos a lo que sienten los alumnos, los padres, los colegas. De esta manera, se puede lograr una genuina comunicación, donde ellos también puedan escuchar, porque fueron escuchados.
es probable que nos encontremos teniendo una tendencia a hablar de más, ya que un sentimiento bastante frecuente cuando se requiere nuestra telepresencia, sobre todo como educadores o psicoterapeutas, es sentir que no estamos dando tanto como creemos que damos cuando estamos en presencia física. Esto significa que ninguno de nosotros, por más maduros que seamos, tiene inmunidad psíquica y en estas situaciones todos nos contaminamos. Esta no inmunidad puede ser aprovechada como una manera de seguir siendo sensibles y perceptivos. No podemos olvidar protegernos de nosotros mismos respecto a las exigencias de construir prácticas ejemplares, tanto en lo profesional como padres. Como decía Isabel, no es el mejor momento para ser los mejores. Estamos muy exigidos. Algo de lo virtual nos empuja a sentir que tenemos que estar siempre disponibles, sin interrupción, y borra ciertos límites de espacio y de tiempo sin que ni siquiera nos demos cuenta, sin que lo registremos. Sin embargo, precisamos un tiempo de elaborar, un tiempo de silencio para reflexionar, hasta para sentir y registrar. Tomemos un tiempo de no producir contenidos, para que se pueda producir el insight, la captación de las sutilezas, el registro de lo que estamos aprendiendo. El aprendizaje, así como la internalización, son procesos. No ocurren instantáneamente, ni tampoco de manera masiva, van siendo de a poco. Es muy importante la oportunidad de mostrar a nuestros destinatarios, sean los alumnos, nuestros hijos, nuestros colegas, que hay maneras de seguir funcionando ante esta pandemia, maneras de defendernos y triunfar, como son respetar el aislamiento y fomentar la concientización, porque sin esta comunicación esperanzadora, nuestro aislamiento nos puede deparar una mayor angustia. En un primer momento sentimos el impacto, y a partir de ahí, cuando pudimos volver a pensar un poco, nos dimos cuenta que se cumple cierto ciclo. Acatamos las medidas, nos agarró un enamoramiento de lo social como si fuera que es una conducta ejemplar y solidaria de todos nosotros. Aunque no dejó de existir un grupo que no pudo subirse a este barco del cuidado. Para que la telepresencia permita una comunicación, tendremos que contar con la solidaridad de otros, de uno mismo, de los convivientes. Ahora mismo tuve que pedir en mi casa que se callen todos para que entonces esta charla salga lo mejor posible. Y es necesario para lograr un espacio lo más confortable posible en la telepresencia y la telecomunicación. Pero cuando a veces la tecnología nos falla, cuando se interrumpe la comunicación, la tecnología pasa a ser como una especie de presencia misteriosa. Se vuelve un aspecto tangible de este encuadre que establecemos. Es una presencia más que nos obliga a tomarla en cuenta. Hoy precisamos la conciencia de estar todos juntos para ayudarnos a salir de esto. Así como tenemos mayor conciencia del papel del Estado y de sus instituciones para mantener estructuras colectivas de solidaridad. Tomamos conciencia, por ejemplo, de que somos interdependientes, nos necesitamos unos a otros, y por lo tanto estamos inmersos en una experiencia de desarrollo de la empatía para la acción solidaria. Construyamos fortaleza. Una fortaleza que se nutre de tener conciencia de que somos individuos singulares y también grupales, que precisamos ser una comunidad, constituir una comunidad, sentirnos una comunidad en donde la salud es un bien de todos. Seguramente habremos aprendido mucho cuando esta pandemia sea controlada y el mundo que viene será diferente. Hagamos cada uno lo suyo, desde nuestros lugares, para conservar lo bueno que en esta difícil época hemos logrado como comunidad. Para terminar,
me gusta una cita de Viktor Frankl que dice: el hombre que se levanta es aún más fuerte que el que no se ha caído. Muchas gracias.